Sí, buenos días. Me parece que muchos que habían venido fueron a otra academia. Yo creo que ustedes están muy interesados de la palabra de Dios. Sea un poco ambiente serio, pero yo estoy agradecido por encontrarnos con el corazón de Dios dentro de la palabra. Hoy es tercer día de academia. Hoy yo quiero compartir sobre el arrepentimiento y el evangelio. Yo creo que ustedes han oído muchas veces sobre el arrepentimiento. Primero yo quiero leer un pasaje de la Biblia. Isaías capítulo 55, versículo 6. 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando nosotros regresamos a Dios, la palabra de Dios dice que déjenos nuestros pensamientos y nuestros propios caminos. Sí, muchas personas tienen sus interpretaciones sobre el arrepentimiento. Sí, cuando nosotros encontramos con la historia de Judas Iscariote y Pedro, ellos fueron discípulos de Jesucristo. Claro, también ellos cometieron pecado delante de Jesucristo. Él vendió a Cristo Jesús por 30 piezas de plata. Pedro también, para guardar a sí mismo, él negó a Jesucristo 3 veces. Cuando nosotros leemos exactamente sobre 2 personas, sí, claro, ellos 2 se arrepintieron de sus hechos malos. Pero nosotros podemos dar cuenta que ellos tenían diferente arrepentimiento. Claro, Judas Iscariote lo vendió Jesucristo a los sacerdotes por 30 piezas de plata. Judas Iscariote amaba a dinero. Él fue arrastrado por ambición, él vendió a Cristo, quien le enseñaba. Después que él recibió 30 piezas de plata, él tenía condenación en su corazón. Llegó a condenación de pecado, también a él llegó dolor. Él otra vez fue a los sacerdotes para entregarlo. Sí, Judas Iscariote quiso devolver 30 piezas que había recibido a los sacerdotes. Los sacerdotes decían que tú es tuyo, tú encarga todo. Judas Iscariote pensaba que por tener 30 piezas de plata él iba a tener feliz. Pero la verdad, cuando él logró 30 piezas en plata, cuando él se despertó, él tenía gran condenación del pecado. Sí, él entregó a Jesucristo inocente a los sacerdotes. Él tenía bastante corazón condenado por haber vendido a Cristo Jesús. Él tenía bastante dolor en su corazón. También tenía bastante condenación del pecado en su corazón. Yo vendí a Cristo inocente a otros. Yo hice cosas malas.
Por eso él se arrepintió de su hecha malas. Si él se sintió mal por 30 piezas de plata por vender Cristo Jesús. Él quiso devolver dinero, 30 piezas de plata a los sacerdotes. Pero los sacerdotes no querían recibirlo, por eso Judas Iscariote arrojando las piezas de plata en el templo. Ya 30 piezas de plata no tenía nada de significado. Él se dio cuenta su hecho era más mala que el dinero. Él arrojó las piezas de plata en el templo y salió y fue. Del corazón de Judas se surgía continuamente: tú no eres quien pueda vivir en este mundo. Tú eres malo, tú no eres un ser humano. Tú hiciste lo que no debería hacerlo. Todo ese sentido surgía de su propio corazón. Él se fue, salió, se fue. De su corazón surgía un sentido que tú tienes que morir, tú no tienes nada de valor para vivir. Si del corazón de Judas se levantaba todos estos sentidos, mejor es morir. Mejor es morir. Muera. Si de su corazón surgía todos esos pensamientos. Por fin, él se suicidó, se ahorcó, murió. Cuando nosotros analizamos el corazón de Judas, de Iscariote, sí, en el principio él fue arrastrado por dinero, por ambición. Sí, él fue arrastrado por los deseos y vendió a Cristo Jesús. Después que él logró los deseos, él tenía mucho problema en su corazón. Sí, cuando una persona está bastante cegado por el deseo de la carne, no se ve nada. Después que conforma a los deseos de la carne, se despierta y se siente muy mal. Yo creo que ustedes también tienen ese tipo de experiencia. Cuando Judas Iscariote se dio cuenta, él vio sus hechos malos. Sí, Jesucristo, quien le enseñaba por 3 años, lo vendió, por eso, por medio de sus hechos malos, él tenía mucha condenación en su corazón. Sí, yo estoy muy equivocado. Yo hice malas cosas. Yo cometí grandemente. Él se arrepintió fuertemente de sus hechos. Sí, él se arrepintió del hecho que él vendió a Cristo Jesús. Pero dentro del arrepentimiento de Judas Iscariote hay un asunto muy triste. Él se arrepintió de su obra mala que había vendido a Cristo Jesús. Pero él no se arrepintió del corazón que confiaba en sí mismo. Sí, hoy en día muchos creyentes de Dios se arrepienten de sus malas obras. Sí, confesando de los pecados que han cometido. Pero el verdadero arrepentimiento no es confesar de las malas obras que uno ha hecho, sino se arrepiente de sí mismo. Dentro de Judas de Iscariote, diablo estaba trabajando fuertemente. Porque
Satanás lo metió un pensamiento para vender a Cristo Jesús. No solamente Judas estaba conectado con el diablo. Sí, todos los que han nacido de Adán están conectados con el diablo. Uno quiere, uno no quiere, no importa, sino del corazón de uno siempre se surgen muchos pensamientos. De nuestro corazón se levantan muchos malos pensamientos, malos deseos. ¿Por qué? Satanás está metiendo. No solamente nosotros debemos arrepentirnos de las malas obras, el origen es nosotros estamos conectados con el diablo, de ahí nosotros sale todas las cosas. Por eso hay que dar cuenta que a mi corazón está conectado con el diablo. Por eso si yo sigo en pos de mi pensamiento, yo voy a ser destruido. Si yo sigo en pos de mí mismo, sí o sí yo cometo pecado. Porque mi corazón ya está conectado con el diablo. Si yo acepto pensamiento y corazón propio de nosotros, sí o sí yo sigo detrás de Satanás. Uno tiene que arrepentirse del corazón que estaba siguiendo en pos de su pensamiento. Judas Iscariote se arrepintió de su mala obra. Pero él no se arrepintió del corazón que estaba arrastrado por Satanás. Sí, Satanás, en el principio Satanás trabajó en el corazón de Judas Iscariote. Por fin Satanás lo engañó para suicidarse. Sí, no debería arrepentirse de una mala obra. Yo he seguido en pos de mi pensamiento. Sí, yo he seguido en pos de la voz que surge de mi corazón. Hoy en día también Satanás está metiendo muchos pensamientos en nosotros. Si yo sigo en pos de mi pensamiento, sí o sí yo sigo en pos de Satanás. Por eso uno debe arrepentirse del corazón que estaba siguiendo en pos de pensamiento. Sí, realmente debería regresar del corazón que estaba siguiendo en pos de Satanás. Judas Iscariote lamentablemente él se arrepintió de su mala obra. Pero cuando uno se arrepiente delante de Dios, yo tomé, yo fumé, yo adulteré, yo robé. Si los humanos se arrepienten de sus malas obras, pero el verdadero arrepentimiento es, como Isaías capítulo 55, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. No debemos arrepentirnos de malas obras, tampoco debemos arrepentirnos de una delincuencia. Sí, la razón que uno comete pecado por seguir en pos de nuestro pensamiento, por seguir en pos de nuestro propio camino. Sí, el resultado de creer en nuestro sí mismo. Que Judas Iscariote debería dar cuenta que por haber seguido en pos de mi pensamiento, yo vendí a Cristo Jesús a los sacerdotes. Eso es el problema principal. Dentro de mí, Satanás está trabajando fuertemente.
ese pensamiento Satanás está metiendo en mí. Debería dar cuenta de esa parte. Si yo sigo en pos de ese pensamiento, mi vida va a ser fracasado. Él debería arrepentirse del origen que estaba siguiendo en pos de su pensamiento. Judas Iscariote lamentablemente solamente se arrepintió de su mala obra. Por eso Satanás trabajó fuertemente en él. Lo llevó para suicidarse. Hay otro arrepentimiento, se llama el arrepentimiento de Pedro. Jesucristo dijo a los discípulos: Él irá al pastor y desaparecerá las ovejas. Jesús dice que esta noche todos ustedes me escandalizarán de mí. Pedro no podía entender la palabra de Cristo. Jesucristo, yo no entiendo por qué yo nego a Cristo. Si otros podían venderte, pero yo no voy a dejarte. Así fuertemente Pedro dijo. Dentro del corazón de Pedro no había ninguna intención para abandonar a Cristo. Aunque Cristo le decía que Pedro iba a abandonar a Cristo, pero Pedro, cuando él vio a su corazón, no tenía ninguna intención para abandonar a Cristo. Por eso él no pudo aceptar la palabra de Cristo. Si su propio corazón no es correcto, sino la palabra de Cristo es correcto. Si Jesús dijo, ese es correcto. Pero Pedro confiaba en sí mismo. Él confiaba en sí. Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Por qué yo nego a Cristo? ¿Por qué yo nego a Cristo? Yo no tengo ninguna intención de esto. Pero Cristo vio exactamente dentro del corazón profundo de Pedro. Jesús vio que Pedro cualquier momento abandona a Cristo y se va de Cristo. Dios siempre nos dice que siempre somos malos. Sí, todos somos malos continuamente. Pero cuando nosotros miramos nuestro propio corazón, nos damos cuenta, pensamos que hay una parte mala en mí, pero otra parte hay buena. Porque nosotros no podemos ver exactamente sobre nosotros mismos. Solamente nosotros podemos ver lo que se siente, lo que se ve. Cuando uno califica a otro solamente por sentirse, cuando se levanta odio de mi corazón, así nos damos cuenta que yo tengo odio. Cuando en nuestro corazón sale los deseos, uno dice que yo tengo muchos deseos. Así reconoce uno. Sí, a través de experiencia, a través de sentimiento, uno cree en esa manera. Pero lamentablemente uno no cree en la palabra misma. Si Pedro hubiese sido creyente de creer en la palabra, ahora en mí no veo ninguna intención para abandonar a Cristo, pero Jesús me ha dicho que yo voy a abandonar a Cristo. Eso es cierto. Entonces, ¿qué dice? Señor, hoy nosotros vamos a abandonarte, aunque no me siento esa intención, pero usted me dice así. Entonces, esta noche nosotros te abandonaremos. Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Así uno debe responderlo. Pero lamentablemente Pedro tenía corazón que confiaba en sí. Él caminaba junto con Cristo por 3 años. Él, por apoyar en la palabra de Dios, él pescó mucho. También él caminaba encima de la superficie del mar. Parece que él seguía en pos de Cristo. Por eso Pedro nunca imaginaba que él iba a abandonar a Cristo.
Pero Jesús dijo a Pedro, esta noche todos ustedes me abandonarán. ¿Qué dijo? Jesús le dio de cierto, le dijo que esta noche antes del gallo cante me negarás 3 veces. Pedro, ¿qué dijo? Jamás, nunca. Pedro negó a la palabra. Pedro creía en su propio sentimiento. Él creía en su propio juicio. Que por fin, en aquella noche, ¿qué pasó? Cuando Jesucristo fue llevado, Pedro lo siguió de lejos. Si alguna persona le decía que eres de Nazareno, si muchas personas le decían que eres de Cristo, Jesús, Pedro de una vez negó a esa parte. Por fin él negó a Cristo por 3 veces. El gallo cantó 2 veces. Él negó 3 veces a Cristo. Y recordó de la palabra que le había dicho. Él lloró amargamente. Sí, el llanto de Pedro tiene varios significados. Sí, lágrima de Pedro no por haber hecho malas obras. Por fin yo negué a Cristo 3 veces. ¿Yo soy quién? Niega a Jesucristo. Yo soy quién? Abandona a Jesucristo en cualquier momento. Él se dio cuenta sobre sí mismo. Sí, la verdad, la palabra que Jesucristo me había dicho era correcta. Pero yo menospreciaba a Cristo, a la palabra de Cristo, y creía en mí mismo. Yo pensaba que yo era buena persona. Yo pensaba que yo era una persona recta. Yo en mi corazón no me sentía nada de intención de abandonar a Cristo. Por eso yo nunca imaginaba que yo iba a abandonar a Cristo. Yo creía en mi propio juicio, pero yo no creía en la palabra. Yo soy quien, en cualquier momento abandona a Cristo. Yo soy una persona muy débil. ¿Quién? Cualquier momento puede abandonar a Cristo. Yo he creído en mí mismo hasta ahora. Señor, tu palabra es verdadera. Tú eres correcto. Por fin yo negué a Cristo. Yo soy una persona débil. ¿Cómo yo puedo decir que soy discípulo de Cristo? Por eso sí mismo fue derrumbado por negar a Cristo por 3 veces. Él no pudo confiar en sí mismo. Si Jesucristo murió en la cruz y también otra vez se fue a pescar. Él abandonó la vida de creencia y evangelizaciones y fue a pescar. San Juan capítulo 21. A Pedro Jesucristo lo visitó. Tiberia. Sí, Mar Galilea. Jesucristo visitó a Pedro. Después que Jesucristo resucitó, Jesucristo buscó a Pedro en Mar Tiberia. En el principio Pedro no se daba cuenta de Cristo. Después que él se dio cuenta que Jesucristo resucitó, él estaba muy agradecido. Él se sentía maravillado. Entonces Jesucristo dijo a Pedro, ¿qué dijo? Pedro, ¿tú me amas? Jesús le preguntó, ¿tú me amas? Caso de cosa pasada, Señor, no hay quien como yo que ama tanto a ti. Si hubiese sido Pedro anterior, él hubiese dicho así.
Si anteriormente de su corazón, como se levantaba mucho anhelo para amar a Dios. Pero ese corazón también es cambiable. Por eso Pedro no tenía nada de seguridad consigo mismo. Pero para Pedro, dentro de su corazón, ¿qué sentido de corazón hay? Pero él se dio cuenta que sí mismo es una persona muy débil, no puede tener ninguna seguridad por sí mismo. Entonces Pedro, ¿qué le respondió? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, tú sabes. Sí, el centro de su corazón se trasladó a Cristo, quien conoce todo de Pedro. Pedro fue ligado por Cristo Jesús. En el libro de Hechos, Pedro, a través de Pedro, levantó muchas obras del Evangelio. Era un hombre que retrocedía y él era un hombre inútil que negaba a Cristo por 3 veces. Por medio de negar a Cristo, él pudo conocer de sí mismo verdadero. Él entendió que no puede confiar en sí mismo. Si por medio del asunto que Judas Iscariote vendió a Cristo en 30 piezas de plata, solo Judas Iscariote se arrepintió de su mala obra. Él debería descubrir que él era quien vende a Cristo para conformar su deseo. Él era persona muy débil. Por eso él debería dar cuenta que no debería confiar en sí mismo. Por eso él debería arrepentirse de lo que creía en sí mismo para confiar solamente en la palabra de Dios. Si Judas Iscariote solamente se arrepintió de su una mala obra, pero él no se arrepintió de su propio corazón, que siempre surge malos pensamientos. La palabra de Dios dice, a todo ser humano es igual que como árbol de maldad. Sí, por eso árbol de maldad siempre produce la maldad. Por eso uno confiesa los malos frutos. Señor, yo mentí, yo tenía mal pensamiento, yo cometí pecado delante de ti. Si se arrepiente de frutos malos, pero hay un punto muy importante, somos de árbol malo. Mí mismo es árbol de maldad. No debe arrepentirse de malos frutos. Debe arrepentirse de sí mismo, que masa de pecado. Mi propio corazón ya está corrupto, está sucio desde el principio. Un día David se arrepintió. Salmo capítulo 51, David dijo, vamos a buscar Salmos 51. 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esa es la base de historia de Salmo capítulo 51. David comete adulterio con la mujer, se llama Betsabé. Él cometió adulterio para esconder su pecado. Él ordenó para dejar esposo de Betsabé en el lugar de batalla, él solo. Cuando Natán lo visitó a David, David pudo descubrir verdadero sí mismo delante de ojos de Dios. Si cuando iba a confesar que yo cometí pecado,
No solo David cometió pecado, y también él hizo homicidio, también mintió, también engañó a todo el pueblo. Cuando él vio a sí mismo a través de la palabra, no solamente cometía uno o dos pecados, sino él se dio cuenta desde cabeza hasta pie, todos sí mismos malos. Por eso aparece confesión de versículo 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, mí mismo es una masa del pecado. Señor, yo soy malo. Mí mismo está llena de maldad. Por eso, si yo sigo en pos de mi propio corazón, sí o sí mi vida va a fracasar. Por eso yo no puedo confiar en mí mismo. Por eso de nuestro corazón debe salir ese tipo de confesión. Por medio de asunto que Pedro negó a Cristo por 3 veces, él pudo reconocer sobre sí mismo. Él se dio cuenta que él era quien negaba a Cristo y abandonaba a Cristo. Si el arrepentimiento que Dios quiere hacia nosotros, no se arrepiente de una maldad que nosotros hicimos, sino nos arrepentimos de nuestro sí mismo, que es masa de pecado. Cuando uno sigue en pos de sí mismo, sí o sí comete pecado delante de Dios. Si nosotros seguimos en pos de nuestro propio corazón, nosotros seremos rebeldes contra Dios. Por eso nos arrepentimos de nosotros mismos. Nos arrepentimos de nosotros mismos, pertenecemos en Dios. Si en la Biblia aparece varias historias que se arrepiente de sí mismo y pone nuevo dueño. Aparece una mujer que se llama Abigail. Ella vivía junto con Nabal. Sí, Nabal, él tenía muchos animales. Él tenía miles de animales. Pero la Biblia que dice Nabal era un hombre duro. Nabal era un hombre desagradecido. La verdad, David fue muro de sus riquezas. Y también David cuidaba a todo lo de Nabal. Pero Nabal era un hombre duro, insensato. Pero Abigail vivía junto con Nabal. Sí, David tomó decisión para matar a Nabal, que abandonó a los enviados de David. Cuando Abigail escuchó decisión de David, ella apresuró y se acercó a David. Y le dio varias cosas. Y se apostró delante de David. Cuando Abigail escuchó que David había tomado decisión para matar a Nabal, el corazón de Abigail también se apartó de Nabal y perteneció en David. Si Nabal era dueño de Abigail. Abigail se apartó de su dueño anterior y regresó a dueño nuevo, se llamaba David. Durante muchos años nosotros servíamos a nuestra carne como igual que carácter de Nabal, como tenía corazón duro, fuerte. O sea, cuando Abigail escuchó la noticia de decisión de David para matar a Nabal, por eso Abigail se trasladó a David. En la Biblia aparece decisión de Dios. O sea, Dios tomó decisión para abandonar a Saúl. En la época de Noé, Dios tomó decisión para destruir a todo ser viviente.
sea, Dios crucificó la carne de nosotros en la cruz. Sí, cuando uno escucha la noticia que Dios toma decisión para acabar a todo ser humano. Sí, a través de la palabra nosotros podemos dar cuenta que Dios no tiene ninguna esperanza en ningún ser humano. Cuando uno escucha, ¿qué es la sabiduría? Como igual que Abigail. Cuando uno escucha la decisión de Dios que crucificó nuestra carne en la cruz, nuestro corazón se traslada de nosotros mismos a Jesucristo. Eso es sabiduría de Dios. Lamentablemente, muchas personas no sale esperanza de sí mismo. Cuando nosotros negociamos con nosotros mismos, nosotros tendremos fracaso. Porque mí mismo es muy malo y también sucio y mentiroso. Por eso Satanás está trabajando en nosotros. Aún me parece que correcto. Ya nuestro sí mismo está conectado con el diablo. Pues los sabios, como Abigail se apartó de Nabal y nosotros nos apartamos de nuestra carne. Nos apartamos de nosotros mismos y regresamos a creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué está diciendo? Lo importante es qué dice las Escrituras. Y aceptamos la promesa. Sin importar nuestro pensamiento, cuando nosotros aceptamos la palabra, y Él aprovecha la bendición que Dios ha preparado. O sea, no importa qué le parece para Pedro, es importante, es guiado por la palabra de Dios. Por eso Pedro levantó a un cojo. A través de Pedro, 3,000 personas recibieron la salvación. Antes, Pedro creía en sí mismo. Por eso ya no le importaba su propio sentido, sino Pedro comienza a ser guiado por la palabra de Dios. Ese momento va a ser el gran siervo de Dios. El arrepentido no es arrepentirse de alguna parte mala de nosotros mismos, sino se arrepiente de nosotros mismos totalmente. Ahora, yo he compartido sobre el arrepentimiento. Ahora yo quiero compartir sobre el Evangelio. Si por nuestro pecado Dios envió a Cristo al mundo. Muchas personas saben que Jesucristo es nuestro Salvador. Sí, muchas personas saben que Jesucristo nos perdonó, pero solamente conoce algunas partes de perdón del pecado. Pero cuando uno conoce muy bien exactamente sobre el proceso de perdón del pecado, todo, nosotros podemos tener la fe en nuestro corazón sobre el perdón del pecado. A través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sí, para ser perdonado de nuestro pecado hay que llevar el derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 10. En Hebreo aparece 3 tipos de sacrificios. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hay un punto muy importante. Aquí dice, por los mismos sacrificios
que se ofrecen continuamente cada año. Sí, está hablando de un sacrificio cada año. Sí, hay un tipo de perdón de pecado, fue sacrificio cada año continuamente. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Aquí qué está diciendo, ¿no? Sí, hay perdón diariamente. Cada vez peca. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Jesucristo vino al mundo para limpiar nuestro pecado para siempre. Para limpiar nuestro pecado para siempre, Él vino al mundo. Hebreo capítulo 10 está hablando tres tipos de perdón del pecado. Cuando nosotros leemos Antiguo Testamento, el libro de Levítico está tratando sobre el camino de perdón del pecado. El pecado no puede ser perdonado por pedir perdón. Siempre hay proceso. Sí, hay que traer ovejas o vacas. Y cuando trae esa ofrenda y pone sus manos encima de la cabeza de ofrenda. Yo voy a mostrar imagen. Se mire bien. O sea, aquí va a aparecer así. Pone sus manos encima de oveja. O sea, un pecador pone sus manos encima de la cabeza de oveja. Encima de la cabeza de ofrenda. En ese momento el pecado de un pecador se traspasa a la oveja. Sí, cuando un pecador pide perdón a Dios, Dios perdóname, así Dios no nos perdona. Levítico capítulo 4. Cuando un pueblo comete pecado, tiene que traer una cabra sin defecto. Y traspasa su pecado a la oveja. Cuando pone sus manos, el pecado se traspasa a la oveja. Si cada día comete pecado, diariamente, así hacía. Esa es una ofrenda de perdón del pecado diariamente. Sí, cada día mata sacrificio, eso lleva mucho gasto, muy complicado. Pero Levítico capítulo 12. El día de redención prepara 2 ovejas. Cada año ofrece sacrificio. Sí, hay perdón cada año. Día 10 de julio, todo Israel se reúne alrededor del tabernáculo. Ese día necesitaba 2 cabras o 2 ovejas. Si una oveja, Aarón pone sus manos para traspasar el pecado del pueblo a la oveja. Pero otra oveja por haber cargado de pecado de uno y lleva lejos. Si cada día 10 de julio llevaba perdón por un año. Por eso siempre ese día tenía que traer 2 ovejas. Si prepara 2 ovejas, uno para el pueblo, otro para Dios, Jehová.
Si delante del pueblo una oveja carga pecado del pueblo y vaya hacia oriente, hacia horizonte. Cuando una persona lo estaba llevando, entonces los pueblos cuando miraba a la oveja que fue llevado por una persona, mire, mi pecado está alejando de mí. Desaparece. Por eso dentro del corazón de Pedro, el corazón del pueblo tenga libertad de todos sus pecados a través de oveja. Si Dios quiso mostrar al pueblo que el pecado de ellos se alejó lejos. La Biblia dice como Occidente está lejos de Oriente. Así Dios llevó todos nuestros pecados lejos de nosotros. Dios quiso mostrar el corazón de Él a cada uno de nosotros. La sangre de oveja, la sangre de animales nunca pueden limpiar nuestro pecado perfectamente. Nuestro pecado nunca puede ser limpio eternamente. Por eso aparece tercera manera de perdón. Se llama sacrificio eterno. Una sola vez para siempre. Jesús se encontró con Juan el Bautista en el río Jordán. Si dibujo es como está dibujado muy simple. Yo creo que para ustedes es fácil para entenderlo. San Mateo capítulo 3. Jesús se encontró con Juan el Bautista en el río Jordán. Jesús conversó con Juan el Bautista. Jesús que Dios, déjeme ser bautizado. Jesús pidió a Juan el Bautista para hacer bautismo a Jesucristo. Entonces Juan el Bautista se asombró. Señor, tú eres hijo de Dios, tú deberías bautizarme. ¿Cómo yo puedo bautizarte? Imposible. Así Juan el Bautista dijo simplemente. En ese momento Jesús, ¿qué dijo? Jesús, ¿qué dijo? Pero Jesús le respondió ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Jesús tuvo que recibir bautismo a través de Juan el Bautista. Ahorita nosotros vimos que tiene relación con los sacrificios anteriores. Ahora vi esa foto, esa imagen. Juan el Bautista puso sus manos para bautizarlo. Traductor, pongamos traductores de Jesucristo, yo soy Juan el Bautista. No es verdadero Jesús, pero un ejemplo. Como para bautizar a uno, primero pone sus manos en Jesucristo, en la cabeza de Jesucristo. Juan el Bautista puso sus manos encima de la cabeza de Cristo. ¿Por qué uno pone sus manos? No sé qué significa es poner sus manos. ¿Y poner sus manos para qué? Para traspasar. Sí, parece que Jesucristo es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. La Biblia que dice Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es sacrificio eterno. Si Jesucristo ha sido el sacrificio eterno para limpiar nuestro pecado eternamente. Juan el Bautista al Cordero de Dios para poner sus manos para traspasar el pecado de él y el pecado del mundo en Jesucristo. Juan el Bautista es último sacerdote según la ley de Moisés.
significa Juan el Bautista fue el representante del pueblo de Israel. Realmente todas las personas tienen que poner sus manos encima de ofrenda, sacrificio, pero eso es imposible, ¿no? Por eso un representante del pueblo, de nosotros, Juan el Bautista, Jesucristo. Juan el Bautista es el representante del mundo. Juan el Bautista es el representante del mundo. Sí, Juan el Bautista él era mayor que todo ha nacido de mujeres. Sí, todo ser humano. La Biblia, Dios puso a Juan el Bautista por representante de todo el mundo. Sí, cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Cristo, primero ponía sus manos. O sea, esa imagen, ese asunto es un asunto muy importante. Cuando Juan el Bautista puso sus manos encima de la cabeza de Cristo, ¿qué traspasó a Jesucristo? Cuando un pecador pone sus manos encima de oveja, ¿qué traspasa a la oveja? Sí, verdad, pecado. Claro, cuando Juan el Bautista fue el representante de todo Israel, cuando él pone sus manos encima de la cabeza de Jesucristo, el pecado de todo Israel se traspasó a Cristo, ¿sí o no? Cuando Juan el Bautista se encontró con Cristo en el río Jordán y lo hizo bautismo, entonces Juan el Bautista fue nuestro representante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. En el río Jordán, Juan el Bautista fue el representante de nosotros y recibió el pecado de todos nosotros. Por eso el pecado del mundo se traspasó a Jesucristo. Otra imagen. Si Jesucristo fue crucificado, ¿no? Esa imagen. Última palabra que Jesucristo dijo en la cruz. ¿Qué dijo? Consumado es. Amén. Consumado es. Si el propósito que Cristo vino al mundo, si para solucionar todos nuestros pecados, para limpiar todo nuestro pecado, Él vino al mundo. Sí, esa misión Jesucristo cumplió en la cruz. Sí, una obra maravillosa. Sí, no queda ni una gota de nuestros pecados en este mundo, por la sangre de Jesucristo. San Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a buscar. Vamos a leer todo junto, 19, 30. Ya, con una sola voz, vamos a leer todo junto. Jesucristo dijo antes de morir en la cruz, dijo, consumado es. Sí, Jesucristo hizo perfectamente para limpiar nuestros pecados. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados para siempre. Hay ofrenda, hay sacrificio diariamente, sacrificio por un año, ovejas, vacas, cabras. Con la sangre de los animales era imposible para limpiar nuestro pecado para siempre. Porque eso lleva muchos procesos, ¿no? Tenía que traer ofrenda y también tenía que esperar cada año. Pero Jesucristo limpió nuestro pecado para siempre.
Eso es sacrificio de Jesucristo en la cruz. Una sola vez para siempre. Por medio de 영원한 재산도 주셨습니다. He gave an eternal sacrifice. 자, 히브리서 9장을 찾아보겠습니다. Let's turn to the book of Hebrews, chapter 9. 이 부분 아주 중요한 부분입니다. This part is also very important. Hay un punto muy importante. 히브리서 9장 이제 11절. Hebreos capítulo 9, versículo 11, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Aquí dice, por medio de sangre de él entró no en el templo terrenal, sino templo celestial, más amplio, más perfecto tabernáculo. Los sacerdotes siempre por la sangre de los animales entraba en el templo terrenal y echaba su sangre encima de los cuernos, encima de tapa de el y tiene 4 cuernos, ahí está escrito pecado de los humanos. Entonces la sangre de oveja, con la sangre de oveja y pintaban 4 cuernos. Pero Jesucristo no de esta creación, sino no está tabernáculo hecha por mano de humano, sino por medio del lugar santísimo que está en el templo celestial. Jesucristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo. Eso no es la sangre de los animales, sino por su propia sangre. Él hizo perdonar todos nuestros pecados para siempre y entró una sola vez en el lugar santísimo. Jesucristo con la sangre de él entró al reino de Dios. Sí, en el templo celestial, que en el reino de Dios, ahí se encuentra 4 cuernos que estaba escrito nuestros pecados. Con su propia sangre, él untó en 4 cuernos. Entonces, Dios, quien está dentro del lugar santísimo, mirando a 4 cuernos que estaba pintando la sangre, no se veía nuestro pecado, solamente la sangre. Hebreos capítulo 10. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuevo pacto. O sea, Dios no recuerda de nuestro pecado, tampoco nuestras transgresiones. Porque la sangre de Jesucristo eterna, Dios pintó en 4 cuernos y no se ve nada de nuestros pecados. En la Biblia hay un decreto, un acta de decreto que estaba escrito en nuestros pecados. Si cuando abre ese libro, no se ve nuestro pecado, sino solamente la sangre de Jesucristo que estaba cubierto ese libro. No se ven nuestros pecados. Cuando Dios mira nuestro cuaderno que estaba en el reino de Dios, no se ve ningún pecado en nosotros, sino solamente la sangre. Ya está en pago. Ya está en pago para siempre. Está limpio para siempre. Así Dios mira. Amén. Hebreos capítulo 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El versículo 24 también está diciendo, Jesucristo no entró en el santuario hecho de mano. Jesucristo no entró en el tabernáculo terrenal.
sino entró en el templo celestial para limpiar nuestro pecado para siempre. Este mundo está funcionando el tiempo, ¿no? Pero en el reino de Dios solo eternidad. Pues, Dios, Jesucristo limpió nuestro pecado en el mundo eterno. Dentro de eternidad no existe pasado, presente, futuro. Sí, como el mundo de eternidad solamente existe presente. Alguna persona dice que Jesucristo limpió nuestro pecado pasado nada más. Los pecados que nosotros vamos a cometer en futuro, nosotros mismos debemos tratar para pedir perdón, ¿no? Así está diciendo. Esa persona no entiende sobre el perdón que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo limpió nuestro pecado en el mundo de eternidad. Por eso nunca puede hallar nuestros pecados, porque perfectamente nos limpió. Yo voy a buscar otro pasaje de la Biblia. Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. 19 al 22. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Yo estoy hablando del arca de Dios, el arca de testimonio, ¿no? Se llama arca de Dios, el arca de Dios. Miren bien, ese es el arca de Dios. Ese es el arca de Dios. Dentro del tabernáculo hay tres cosas. Hay una jarra que estaba incluido maná y bastón de Aarón. Y hay dos tablas de piedra de los mandamientos. Sí, dentro del capítulo 25, o sea, en donde Dios nos ha prometido para encontrarnos. Dice que encima del propiciatorio. Dios se encontraba con Moisés encima del propiciatorio. O sea, el propiciatorio es la tapa del arca de Dios. Si dentro del arca metió dos tablas de piedra y tapó con una tapa, ¿no? Esa tapa se llama propiciatorio. Sí, ese otro nombre de propiciatorio es el lugar de misericordia. Cada año, sumo sacerdote con la sangre de animales echaba 7 veces. Dios dice que encima del propiciatorio no se encontraría, dice. ¿Por qué propiciatorio es importante? Porque ese es el lugar muy importante, porque es el lugar de nos da misericordia. Sí, dentro de arca hay 10 tablas de piedra, 2 tablas de piedra. Y tapó eso. Sí, puso propiciatorio. Ya, ¿se ve 10 mandamientos o no? ¿Se ve 10 mandamientos o no? Ya, porque está tapado, propiciatorio. Ya, Dios metió 2 tablas de piedra que estaba escrito en los mandamientos y encima de esto Dios tapó propiciatorio para que la ley de Dios no salga por fuera. Dios tapó propiciatorio. Encima del propiciatorio para encontrarnos con nosotros. Por medio de la sangre del Cordero de Dios eterno, nos hizo cubrir todos nuestros pecados. Ahí no se encuentra. Dios ya no nos trata por la ley de Dios. Tampoco nos encuentra con la ley de Dios.
sino solo por la sangre del Cordero de Dios no se encuentra. 성경을 모르는 사람들은 Si una persona que no conoce de la Biblia, 또 율법으로 하나님 앞에서 서보려고 합니다. uno está tratando de cumplir los mandamientos de Dios por medio de la obra para encontrarse con Dios. Esa persona va a recibir maldiciones. 우리 율법에서 우리 다 멸망과 저주를 받아. Si debajo de la ley, todos nosotros debemos ser destruidos. 감사한 것은 Pero hay un asunto muy importante, agradecido. 궤 속에다가 십계명 부족과 넣고 속죄소를 우리 언제라고 말씀하셨어요? Sí, Dios ordenó que mete dos tablas de piedra dentro de arca y tapa por propiciatorio. 나는 이제 궤 속에 십계명을 넣었어. Allá yo metí dos tablas de piedra de 10 mandamientos. Y yo puse propiciatorio encima de todo esto. Por eso, para que no salgan jamás los mandamientos. Ya no para que no salgan jamás. 이제는 영원한 속죄양의 피로써 Por medio de la sangre del Cordero de Dios, ya me encuentro contigo. Así Dios está diciendo. 여러분 하나님이 속죄소 위에서 우리와 만나시잖아요. Sí, encima del propiciatorio, Dios no se encuentra con nosotros. Por medio de sangre de Cordero, Dios nos encuentra. 그는 얼마나 놀라고 감사한. Eso es una cosa maravilla, agradecido delante de Dios. 많은 사람들이 율법을 하나님 궤 속에 넣고 뚜껑을 덮었다는 이 놀라운 소식을 모르는 사람. Muchas personas no conocen que ya Dios metió dos tablas de piedra de los mandamientos dentro del arca y tapó por propiciatorio. Ya no nos encuentra por la ley, sino por la sangre de Jesucristo. Muchas personas no conocen. Ya pasó la época de la ley de Dios. 이제는 은혜의 시대가 이르렀습니다. Ahora estamos en la época de la gracia. 하늘의 문이 열려졌습니다. Ya la puerta del cielo está abierta. 예수님이 모든 죄를 영원히 속하셨습니다. Jesucristo limpió todo nuestro pecado para siempre. 이제 율법으로 만나는 게 아니고 No nos encontramos con Dios por la ley, 율법으로도 만나는 게 아니고 tampoco por la ley de conciencia, sino por la ley de la gracia del Señor. Nos encontramos con Cristo. 아멘. Amén. 그리고 하나님이 우리에게 이 놀라운 은혜의 세계를 열어주십니다. Dios nos ha dejado una puerta abierta para encontrarse con esa gracia. 율법을 모를 때 Cuando uno no conoce de esa gracia, maravilla. 하나님 죄인입니다. Por eso muchas personas todavía están diciendo soy pecador. Está sufriendo mucho por el pecado. Por el pecado. Cuando nosotros nos descubrimos esa gracia, 우리의 죄는 영원히 사해 nos damos cuenta que ya nuestros pecados son perdonados. 기억지 아니하신다. Ya jamás Dios recuerda de nuestros pecados. 이제 율법이 더 이상 우리 앞에 나올 수 없도록 Ya la ley de Dios no puede estar frente de nosotros. Dios, por medio del propiciatorio, Dios ya tapó. 이제는 속죄소에 부겨진 그 피를 보시고 Sí, por medio de la sangre que estaba echado por la sangre, 그 예수의 피로 말미암아 por medio de la sangre de Cristo, nos encuentra Dios. 자, 그래서 이제 히브리서 10장 한 절만 보겠습니다. Hebreos 10, vamos a buscar. 10장 19절입니다. Hebreos capítulo 10, versículo 19. 다 같이 소리 내서 읽겠습니다. Vamos a leer todo junto con una sola voz. 10, 19. 10장 19절입니다. 10, 19. 찾으셨습니까? ¿Todos lo encontraron? Vamos a leer todo junto. Uno. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 여러분 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. Y nosotros tenemos gran seguridad por medio de sangre de Jesucristo. 이 말씀은 내 스스로는 우리가 담대히 나갈 수 없다. Por nuestro sí mismo no podemos acercarnos delante de Dios con seguridad. Con nuestra propia condición no podemos acercarse a Dios con seguridad. Pero la sangre de Jesucristo nos da gran seguridad. 예수님의 피는 우리 죄를 영원히 사했기에 Porque la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados para siempre. La sangre de Jesucristo nos justificó, nos santificó, 예수의 피가 나를 온전하게 한다. nos perfeccionó. La sangre de Jesucristo. 여러분의 모습을 바라볼 필요가 없습니다. No, ya no mire más a sus condiciones. 예수님의 피를 Solamente apoye la sangre de Jesucristo para presentar delante de Dios. 궤 속에 넣고 뚜껑을 덮었다는 것을 여러분 성경은 증거하고 있습니다. Sí, la palabra de Dios nos está testificando que Dios metió
los mandamientos de Dios dentro del arca y por medio del propiciatorio tapó. Dios no mira más nuestra obra. Por medio de la sangre de Jesucristo no se encuentra Dios. Con esa fe nosotros presentamos delante de Dios con seguridad. La sangre de Jesucristo nos limpió, nos justificó, nos santificó. Sí, vamos a leer versículo 16 de capítulo 10. 16, 17, 18. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Después de aquellos días, Dios nos ha levantado un nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Ya Dios recuerda de nuestros pecados? No. Jamás. Sí, los humanos que dicen, yo no voy a recordarte, pero recuerda, ¿no? Claro, a veces una pareja pelea, discute. Me sentía mal. Usted no hizo anillo de matrimonio. Por eso podía discutir, ¿no? Ay, qué perdón, ya nos olvidamos de todo esto. Vamos a vivir con paz. Ya tomo decisión para no recordar. Pero un mes después, otra vez sucede pelea y otra vez recuerda. Hace un año, cuando nos casamos, no me hizo esto. Sí, había dicho que no iba a recordar más, pero otra vez se recuerda de cosas pasadas. Pero Dios no recuerda además nuestros pecados. Amén. Dios nos ha prometido. Nunca, jamás recuerda de nuestros pecados. Eso es el corazón de Dios. Versículo 18. Aquí dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice. Ya no hay más ofrenda por el pecado, ¿cierto? ¿No? ¿Todavía queda algún pecado para limpiar? Hace 2000 años, en el mundo de eternidad, Jesucristo limpió todos nuestros pecados para siempre. Porque Jesucristo entró en el templo celestial que pertenece en el mundo eterno, ahí limpió todos nuestros pecados para siempre. Usted guarde ese evangelio maravilloso en sus corazones. Para predicar este evangelio verdadero a cualquier persona que nos encontramos. Eso es lo más gozo de Cristo. Muchas personas están debajo de la ley todavía. Sí, todavía debajo de la cruz. Mucha gente está pidiendo perdón, angustiando por sus pecados, por no conocer del evangelio verdadero. Ya nosotros entendemos de este evangelio claramente. Si solamente nosotros guardamos dentro de nosotros mismos es muy malo. Y nosotros transmitimos este amor verdadero a través del evangelio a toda la persona. O sea, nosotros no estamos bajo la ley de Dios, sino estamos bajo la gracia de Dios. Nuestros pecados son perdonados eternamente. Y nosotros predicamos este evangelio libremente. Dios nos acompañará. Hoy día yo he compartido el arrepentimiento y el evangelio. Sí, más que teoría. Sí, no hay más otra cosa maravillosa, noticia maravillosa que la sangre de Jesucristo nos perdonó para siempre. Esa fe es mayor fe. Muchos teólogos hablan de Jesucristo, pero no pueden ofrecer seguridad de perdón de pecado eterno. Por eso tiene problema. Pero el evangelio que nosotros tenemos nos libró de todos nuestros pecados para presentar delante de Cristo Dios con seguridad eternamente.
La sangre de Jesucristo nos ha hecho así. Nosotros podemos tener error. Nosotros podemos caer. Pero la sangre de Jesucristo permanece en nosotros. Con sangre de Jesucristo usted es presente delante de Dios. Con seguridad. Diariamente. Usted no mire a sus condiciones, sus errores. Usted no mire a sus obras. Diariamente apoyando en la sangre de Jesucristo para presentar delante de Dios. Dios escucha nuestra oración. Dios trabaja en nosotros maravillosamente. Siempre Dios trabaja en nosotros. Porque la sangre de Jesucristo nos ha hecho perfecto, nos ha hecho limpio eternamente. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos. La sangre de Jesucristo nos limpió eternamente. Nos hizo perfecto. Jesucristo entró en el templo celestial y limpió todos nuestros pecados para siempre. No en esta tierra, sino en el reino de Dios, tú hiciste perdón de todos nuestros pecados. Si nosotros no transmitimos este amor verdadero a otro, nosotros seremos malos. Si el evangelio que ha llegado a todos nosotros, para extender este evangelio al mundo entero. Sin por oír este evangelio verdadero, muchas personas que están sufriendo por el pecado, para que tengan verdadero gozo, alegría. Te agradecemos al Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber oído.